¿Para qué se hace una exploración de suelos o por qué hay que hacer una exploración de suelos y en qué consiste? Hombre, la exploración de suelos hay que hacerla porque es que cuando yo voy a hacer una intervención en un lote, por ejemplo, como este lote que tenemos acá, mire que si usted me separa en cualquier punto de este lote y me dicen, aquí vamos a hacer una urbanización, entonces yo aquí no estoy viendo el suelo. ¿Qué estoy viendo yo? Estoy viendo la capa vegetal, la capa verde, miren. Grama, unos pequeños arbustos, rastrojo, pero yo no sé qué suelo hay acá. O hay ocasiones en las que preexisten espacios urbanos, hay vías o preexiste una casa. Entonces uno tiene que ir a hacer una exploración de suelos para detectar y observar cuáles son las características del suelo y a partir de eso conocerlo y proyectar mi intervención, como la vaya a hacer. Entonces para eso es que se hace una exploración de suelos. ¿Qué vamos a entender entonces como una exploración de suelos? Una exploración de suelos simplemente son unos procedimientos que se realizan con el propósito de uno conocer o identificar las características físicas del material, su distribución y su disposición, con el propósito de uno hacer una obra civil. Entonces, cuando hablamos de características físicas, ¿qué me interesa conocer a mí del suelo a partir de una exploración? Como yo necesito conocer el color, el tamaño de la partícula, verificar si tiene algún olor particular, que eso en concreto me ayuda mucho a identificar o a diferenciar suelos con contenido de materia orgánica. Quiero mirar la humedad, ver si es plástico o si no, si hay presencia de otros materiales, etc. Esto es lo que yo quiero diferenciar cuando hago una caracterización de suelos y cuando se habla de entender o de ver sus características físicas. Son todas estas. Cuando quiero conocer su distribución, es su localización espacial, su extensión y qué tipo de uso hay. Entonces todo esto me da información a mí relativa o importante para el proyecto. Zonas de concentración de humedad, irregularidad, rasgos como de movimientos, de erosión en el terreno, descarga directa de aguas al sitio donde yo estoy haciendo donde puedo hacer mi estudio, mi intervención. Y cuando hablamos de la disposición, es muy importante identificar para ese lote qué horizontes de suelo hay, a qué profundidad están, construir la estratigrafía del sitio, es decir, la secuencia vertical en la que están los materiales, conocer el espesor de cada capa, verificar si hay presencia de discontinuidades o de otros materiales y si hay presencia de nivel freático. Todo esto es lo que yo busco identificar cuando hago una exploración de suelos. Un horizonte de suelo acá, un horizonte orgánico por aquí enterrado, una capa de ceniza volcánica por acá. Tengo aquí una pique manual y miren que tengo presencia de agua. Esto me está reflejando que ya intercepté nivel freático, entonces tengo presencia de nivel freático en mi excavación. Ya después miraremos el concepto de nivel freático más adelante. Otros rasgos relevantes. Cuando yo hago una exploración de suelo, tengo que identificar otro tipo de rasgos importantes para mis análisis en la zona. Entre ellos, rasgos de inestabilidad presentes y activos. Por ejemplo, movimientos en masa activos. Esto es una corona aquí de un movimiento que yo tengo que considerar al momento de proyectar una intervención en este lote. Condiciones de humedad, zonas de concentración de humedad en la vecindad de mi lote o en mi lote mismo. También tengo que entrar a considerarlo. Antecedentes de inestabilidad en el área circunvecina al sitio donde yo estoy haciendo mi análisis. Y un poco de esto que hablábamos en la clase de ayer ya también. Otros aspectos como condiciones de amenaza geológica para mi lote. También tendré que considerarlo al momento de hacer una exploración. Presencia de agrietamientos en el área o cerca al área. Entonces, para hacer una exploración de suelos, pues yo tendré que hacer sondeos en el terreno. ¿Qué es un sondeo?
Un sondeo, vamos a decir que es un procedimiento, así de manera general, un sondeo es un hueco o una manera de yo entrar en el suelo para visualizarlo por dentro, bien sea de manera directa o a partir de extracción de muestras. Eso es un sondeo. Es una manera de yo entrar a conocer el suelo. Entonces hay distintos tipos de sondeos. Están el más sencillo de todos, que seguramente lo habrán escuchado, están los apiques. ¿Qué es una apique? Una apique es un hueco que uno hace en el terreno, que se construye de manera manual y que tiene una sección de 1,50 por 1,50 y la profundidad varía según las condiciones del suelo, de manera que el suelo se autosoporte, porque la idea es no tener que entibar. Esto es una pique manual, vean. ¿Qué tiene de útil? Que usted se puede introducir ahí y puede mirar el material, vea, ve la variación vertical del suelo y ve la variación horizontal del material también. Eso es una pique manual. Una trinchera es como un arañón que uno hace en el suelo, así como lo visualizan acá, vea, con un asadón se viene y se araña el material para visualizarlo. Entonces es una excavación superficial con profundidad menor a 50 centímetros. El ancho es variable, depende de la herramienta con la que yo lo esté haciendo. Normalmente es 30 centímetros o algo así. Profe, Sí. una pregunta. ¿Con qué fin se hace ese de la trinchera? Pues como para mirar cómo está por debajo de esa capa o... No, porque es que una trinchera como estas, Sí. vea, eso resulta útil porque hay veces que, por ejemplo, esta, alguna vez nosotros le decimos porque vamos perforado hacia otro lado. Mire usted que esto es un talud y para el lado de encima se ve un techo, el techo del talud. Entonces ves que uno quiere perforar por allá, perforó por el lado de allá y encontró materiales. Entonces usted viene y mirar a ver si este suelo hacia este lado es igual. Entonces mire que uno aquí no tiene sentido, aquí no tiene sentido yo venir a hacer una perforación encima para identificar el suelo. ¿Por qué? Porque yo vengo y sobre este talud hago la trinchera y verifico la variación vertical del material. Y eso me ayuda para yo corroborar con los resultados de otros sondeos que hice en otro lado. Ah, ya. Ah, bueno, gracias, profe. Las perforaciones. ¿Qué es una perforación? Una perforación es un pozo. O sea, es un pozo o es un hueco de foro con geometría circular que se hace en el terreno y que tiene profundidad variable. Y normalmente se hace con equipos mecánicos como este que ustedes ven acá. Entonces uno la exploración o la perforación la puede hacer con un equipo y ensayo de SPT. Ahí le toca para que consulten qué es el SPT, que es un ensayo de penetración. Y básicamente consiste en eso, en hincar un tubo muestreador en el suelo por golpes que se dan con un martillo, miren, que cae libremente desde una altura estandarizada, golpea contra este recibidor aquí, y esta energía se retransmite al tubo muestreador que tiene uno en la punta del varillaje. En eso consiste el ensayo básicamente. Entonces ya ustedes lo consultarán. Este sistema de perforación se llama percusión, porque uno hace que el tubo entre en el suelo por golpe, por impacto. Y hay otro tipo de sondeo que es a rotación. Con estos equipos un poco más robustos, en este tipo de sondeo uno logra entrar al suelo por corte, o sea, el suelo lo que hace es, el equipo lo que hace es cortar el material y avanzar de esa manera. Estos son equipos a rotación o a rotopercusión, funcionan de las dos maneras. Y este es un detalle de la tubería que se utiliza para ese tipo de sondeos. Uno de los sondeos o de cada sondeo genera un registro. Un registro es simplemente un cuadro, un esquema donde usted detalla las características del proyecto, muestra un esquema del material, el registro del ensayo si lo hace, la descripción del material y los reportes de laboratorio. Cada quien tiene su estilo, ¿cierto? Y lo hace como quiere. Pero básicamente uno levanta un registro de ese sondeo, que es una descripción de lo que encontró con la profundidad, con la compacidad o la consistencia y con la descripción del material. En los sondeos se recuperan muestras de suelo para llevarlas al laboratorio y hacerle los análisis respectivos. Esas muestras de suelo que uno recupera en el campo pueden ser de dos tipos: muestra alterada o muestra inalterada. ¿Qué es una muestra alterada?
es aquella en la que se modifica, en la cual se modifica la estructura del suelo. ¿Qué quiere decir que se modifica la estructura? Es decir, la posición relativa de las partículas dentro del agregado de suelo. Eso quiere decir que se modifica la estructura. Esas muestras por lo general uno las toma en una bolsita plástica, así como ven acá, vean. Este es el muestreador, se saca al suelo y se echa a la bolsa. Y eso se rotula y se lleva para el laboratorio. Sobre las muestras de suelo alteradas se hacen ensayos de caracterización física del material fundamentalmente. O sea, contenido de humedad, límites de Atterberg, que eso todos ustedes van a hablar luego, granulometría, etc. Y hay otro tipo de muestras que son las muestras inalteradas. Contrario a la muestra alterada, en la inalterada es aquella en la que no se modifica la estructura, es decir, la posición de las partículas dentro del agregado. O sea, se mantiene intacta. ¿Cómo se hace entonces? Se toman con muestras de cajón, cajones de madera, o las más típicas, las que uno normalmente más usa, son estas muestras que llaman tubos Shelby. El tubo Shelby es un tubito de aluminio como este que ustedes ven acá, y simplemente este tubito se hinca en el suelo. La muestra se tapa en los extremos para que no pierda humedad, se parafina, y ya cuando uno las trae en el laboratorio obtiene un cilindro de suelo como estos que ustedes ven acá. Vean. Estas son las muestras de suelo inalteradas. Sobre estas se hacen otro tipo de ensayos, básicamente que tienen que ver con resistencia y deformabilidad del material. Entonces miren que aquí no modificamos la estructura del suelo. ¿Qué tipo de ensayos? Ensayos de estas características se hacen en el laboratorio. Este es un ensayo de compresión inconfinada, que se hace un aparato de compresión simple que está en el laboratorio de Bello, o se hace un ensayo de corte directo como este que ustedes ven acá. Ya luego se mirará qué es eso. Este es un resumen de los ensayos que se practican sobre cada tipología de muestras, alteradas e inalteradas. Y este es un aspecto de los distintos ensayos de laboratorio. Entonces uno puede hacer granulometría por tamizado, límites de Atterberg, compresión simple, compresión triaxial, etc. Uno con eso, ¿qué hace? Con los sondeos. Entonces usted construye lo que llama el perfil geotécnico del área. ¿Qué es hacer el perfil geotécnico? Es construir la manera, o usted identificar y determinar la manera como están dispuestos los distintos horizontes de suelo en su lote. Dicho de otra manera, es usted generar un esquema que represente la disposición vertical de los distintos horizontes de suelo que conforman esa área donde se hace su intervención. Una cosa como esta. Usted esto lo hace para un determinado lote. Usted se viene de aquí, trata de hacer perforación en distintos puntos y con eso traza luego con la topografía unas secciones por distintos lados y genera su perfil geotécnico. La disposición de los distintos horizontes de suelo como la tiene ahí en el área. Esto es hacer el perfil geotécnico. Otro ejemplo de un perfil geotécnico. Entonces miren, aquí hicimos una perforación 1, una perforación 2, una perforación 3, una perforación 4, 5 y 6. Trazamos perfiles por distintos lados y con lo que encontramos en cada sondeo construimos este perfil de suelo. Miren, este es el perfil de suelos para el sitio. Ya sobre esto usted proyecta la intervención, los cortes, los llenos, diseña la cimentación, etc.